La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días, me presento, soy Gabriela Mellado, analista de inversiones en Capitaria, y vamos a comenzar el webinar de hoy, que el ideal es, ¿cierto?, revisar el oro y cómo aprovechar o qué mirar, ¿cierto?, para poder tradearlo en el corto plazo. Antes de comenzar, sí, con la presentación, me gustaría que corroboraran, ¿cierto?, que está ok el audio. Si pueden escribir ahí en el chat que está ok, se los agradecería, por favor, para dar inicio. Así que de momento vamos a esperar un poco, ¿cierto? Para confirmar, ¿cierto?, que el audio esté ok y esperar, ¿cierto?, algunos que se vayan conectando. Así que de momento parece que estamos ok con el audio. Si me pueden ir, por favor, poniendo ok, si es que se escucha ok el audio, se lo agradecería. Perfecto. Entonces vamos a dar inicio, ya como les comentaba, al webinar. Personalmente, ¿cierto? Yo me fijo en varias cosas, voy a tratar de hacerlo lo más resumido. Vamos a ver en la presentación, ¿cierto?, un par de tips ya para mirar el oro, y luego nos vamos a ir de lleno a la misma plataforma para poder tradear. Entonces, vamos a dar inicio, ¿cierto?, a la presentación. En general, aquí vamos a ir viendo algunas características del oro, ya. El cual, disculpen, quería corroborar el audio. Me falta aquí alguien que me vaya diciendo si es que el audio está ok. Si lo pueden ir escribiendo en el chat, ¿se escucha bien? Se lo agradecería bastante. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Ahí que me ayudaste. Entonces, ya, vamos a comenzar, ¿cierto? El oro se ha caracterizado por muchos años de que, bueno, ha sido un activo de refugio. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hay miedo en los mercados, cuando hay incertidumbre de qué puede pasar, o algún escenario en donde se da poca claridad, bueno, ahí entra el oro ya como refugio, en donde al final, ¿qué significa que sea refugio? Mira, en vez de meter mi capital a acciones, digamos, o algún emergente, ¿sabes qué? Prefiero mejor comprar oro y me quedo stand-by hasta que el panorama se resuelva. Eso es activo refugio, ¿ya? Por ejemplo, lo vimos, y un claro ejemplo es la crisis subprime, que acá digamos, nos vamos a adelantar en la presentación, que en general, ¿cierto?, desde que se inició la crisis subprime, que a todo esto ya se cumplió casi un año, durante 3 años el oro subió de forma, digamos, consecutiva, donde lo podemos ver, ¿cierto?, ahí en verde. Entonces, aquí, digamos, es un fiel reflejo de cómo sirve como activo de refugio, ¿cierto?, en ese minuto en donde se desplomaron todas las bolsas. Ya, también hay que tener en claro, y eso es súper importante a la hora de tradear el oro, que tiene una comportación, o sea, un comportamiento inversamente proporcional con el dólar index. Ya recordemos que el dólar index es el dólar americano comparado con las principales monedas del mundo, como por ejemplo un euro, que el euro representa casi el 70%, en el dólar index, también contra la libra, contra el yen, etcétera. Entonces, una canasta de monedas donde se compara el dólar. Ya, así que el dólar index, que también lo vamos a revisar en plataforma, ¿cierto?, comúnmente se comporta de forma inversamente proporcional al oro, y también aquí lo podemos ir viendo, ¿cierto? La gráfica que ven en pantalla, el amarillo, ya, o el naranjo, por así decirlo, es el oro, y lo que está en verde es el dólar index, ¿ya?
Este es un gráfico más o menos semanal en donde en general siempre tienden, digamos, a mantenerse ahí con una correlación inversa. Y también finalmente, bueno, hay que siempre estar pendiente de la oferta y la demanda como en cualquier commodity, ¿ya? O sea, si es que hay más de algo, el precio va a caer. Mientras que hay menos de algo, el precio va a tender a subir, ¿cierto? Por mayor demanda. Así que en ese sentido, la oferta y la demanda es súper importante revisarlo como cualquier commodity, ¿ya? Puesto que influye demasiado en el precio y además también este es como un dato extra, en China e India se suele regalar oro, ya como para el tema de la festividad, entonces también es un punto a considerar que cuando tengamos feriados en China e India, posiblemente, cierto, y comúnmente tiende a subir el precio del oro porque en estos países compran oro para regalar. Ya entonces, teniendo estos 3 puntos más o menos en consideración, tenemos ya la parte macro un poco resuelta para tradear el oro. Ya como les mostraba aquí el ejemplo, ¿cierto?, de la crisis prime en el 2008, que fueron 3 años en donde el oro subió de forma constante. Vimos, ¿cierto?, la relación del oro con el dólar index y acá también una correlación con respecto a los bonos del tesoro, que es más o menos lo que está pasando hoy día. Ya hoy día estamos presentes en una guerra comercial en donde el oro ha tendido a bajar y uno dice, ¿por qué? Bueno, principalmente porque acá los bonos del tesoro en Estados Unidos ya han servido como refugio, entonces en definitiva todo el mundo va a comprar dólares. ¿Por qué más o menos tienen este comportamiento? Porque los dos son de refugio con la única diferencia de que el bono del tesoro de Estados Unidos, el bono a 10 años, te entrega un interés versus que el oro no. Entonces cuando los bonos están buenos, ya ha sido el mismo panorama, pero con los bonos del tesoro bajos o con poco rendimiento, lo más probable es que el oro estaría subiendo en este minuto. Pero como todo lo contrario, los bonos del tesoro es también un activo de refugio, está con buena tasa, en general, ¿cierto? Hay más demanda de dólares, entonces todo el mundo se va a refugiar en dólares para comprar bonos. Entonces ese es el efecto que estamos viendo hoy día. Ya, entonces, a modo de detectar, ¿cierto?, las oportunidades de trading, primero que siempre, siempre, siempre tenemos que revisar lo que afecta al oro y en este sentido, ¿cierto?, los instrumentos a revisar va a ser el dólar index, que lo vamos a ver en pantalla, los países emergentes, ¿ya? Los países emergentes también hay que estar mirándolo, principalmente Asia, porque también son los principales eh, productores y compradores de oro, entonces es bastante importante, sobre todo es la mayor demanda de oro. Y también los bonos del tesoro hay que mantenerlos constantemente vigilados, esto no cambia de forma repentina, por lo tanto monitorearlo en cuando es suficiente, ¿ya? Otra, digamos, otro punto a considerar, tenemos que ver qué es la tendencia que está predominando en el minuto, ¿ya? ¿Estamos en una tendencia alcista? ¿Estamos en una tendencia bajista? ¿O estamos en lateral, ya? En ausencia de tendencia, es decir, se mueve de forma lateral. Entonces, todas esas cosas también tenemos que analizarlas. Y también el escenario técnico, finalmente, en donde aquí ya después de haber visto esto que es lo más macro, nos vamos ya a la parte técnica, en donde tal vez no sea el fuerte de todos, y es súper obvio, y es ahí donde nosotros, ¿cierto?, jugamos el rol principal en este caso, y Capitaria provee de varias o harta información en conjunto con nosotros los analistas para poder ayudarnos y apoyarnos, ¿cierto?, en toda esta parte técnica. Así que cualquier duda que les vaya quedando en un futuro, no duden en ese sentido en contactarnos a todo esto, los indicadores técnicos en general, hay harta información en internet, así que si de repente no les queda algo claro o nos quieren pedir sugerencias, para eso estamos, ¿ya? Entonces vamos a revisar el escenario actual, ¿cierto?, que estábamos conversando. Hoy día los bonos del Tesoro 10 años en Estados Unidos se han mantenido bastante altos. Ya hoy estamos por debajo del 3%, pero muy, muy, muy cerca. Ya cercano al 2,8%, que eso es bastante alto. Por lo tanto, si se fijan, en general hemos estado en una racha alcista y ya nos hemos mantenido un poco estancado en esta zona que todavía sigue siendo bastante bueno. Por lo tanto, por tema de bono, todavía estamos ok en ese sentido. Como les comentaba, la guerra comercial
también ha sido un punto hoy día que todo el mundo dice por qué el oro no se aprecia. Y hay principalmente, como les comentaba, o sea, hoy día el oro, ¿por qué no está actuando como un activo de refugio? Bueno, porque uno de los gigantes asiáticos está, ¿cierto?, en la disputa con el gigante de Estados Unidos. Entonces, aquí el panorama se complica. Como les comentaba, la demanda de oro viene principalmente por los países emergentes, por Asia, por China, a pesar que China también es un gran productor de oro. En general, la economía y todo esto ha hecho de que el mundo se vaya a refugiar en dólares, ya se vaya a refugiar comprando bonos del tesoro en Estados Unidos, y es por eso que el dólar también ha sido el activo favorito de refugio, y el oro se ha quedado un poco atrás, principalmente porque además tienen esta correlación inversamente proporcional, o sea, muy pocas veces el oro y el dólar index han ido subiendo en conjunto. Así que el panorama actual ahí deja entrever, todavía no afecta a Estados Unidos. Una vez que recién afecta a Estados Unidos, podríamos ver caída en el index, y ahí recién ver digamos, algún impulso mayor en el oro. ¿Ya? Analizando y por qué está tan fuerte la economía norteamericana, y eso es lo que también tenemos que ver. Acá yo les estoy mostrando los datos de ISM, que en general son datos adelantados. ¿A qué me refiero con adelantados? No son datos que ya se conocieron, como por ejemplo el empleo que se creó o el dato digamos, de algún indicador. Esto más bien son encuestas que se les hace, ¿cierto?, a las empresas, y dicen, ¿cuánto cree usted que va a necesitar? ¿Cuánto cree usted, cierto, que va a comprar? Y esas expectativas futuras ya las reflejan los ISM que conocimos la semana pasada en Estados Unidos, que todavía siguen siendo bastante buenas las cifras. O sea, todavía va en alza, si se fijan hay en recuperación, y siempre los PMI y los ISM, ¿cierto?, cuando salen sobre 50, estamos en expansión. ¿Ya? Obviamente Estados Unidos ha estado en mucha expansión, bastante buenos datos, por lo tanto, en este sentido, en datos de ISM, que es un dato bien relevante, ¿cierto? Estados Unidos está sólido, por lo tanto, podríamos seguir viendo un dólar fortalecido y por ende, un oro, ¿cierto?, más debilitado. ¿Por qué? Porque acabamos de revisar que tienen una relación inversamente proporcional. Otro dato, ¿cierto?, bien importante es la generación de empleo en Estados Unidos, que también lo conocimos el viernes pasado, ya en donde este mes en general, ¿cierto?, salió bastante bueno. Si bien es cierto la media móvil, que esa línea más o menos azul, más clarito, que se ve en la primera gráfica, está con una pequeña pendiente a la baja, ¿cierto?, por el promedio de los últimos 3 meses, pero en general ya es un dato bastante sólido, la economía norteamericana está bastante bien, y además, ¿cierto?, lo que están ganando por hora los norteamericanos, ¿cierto?, o mejor dicho, el trabajo que está generando Estados Unidos es de buena calidad. ¿Cómo lo podemos ver? En la cifra que está al lado, ¿cierto?, los ingresos medios por hora en Estados Unidos, que han estado en aumento. Entonces, esto quiere decir que se está creando un empleo y de buena calidad porque se está pagando más por hora. Ya entonces, en el escenario de empleo en Estados Unidos estamos bastante sólidos, y esto genera que, bueno, si el norteamericano tiene empleo, está ganando bien, va a consumir más. Ya, por lo tanto, la probabilidad de alza de tasa en Estados Unidos, que eso también es un punto a considerar, lo más probable es que vaya. De hecho, la probabilidad de alza de tasa, ¿cierto?, ya para ahora, septiembre y diciembre, están sobre el 90%, y eso quiere decir que en general la economía norteamericana está bastante saludable. Así que por ese lado le damos un check a Estados Unidos, y en ese sentido el oro va a tender a bajar si es que el dólar está fuerte. Acá estamos viendo un par de cositas, ¿cierto? Un poco chino mandarín para algunos, pero vamos a ir, digamos, de forma breve. Aquí estamos analizando al oro en un gráfico diario. Todo esto lo vamos a hacer en la plataforma ya para saber cómo ingresar medias, cómo poner directrices, etcétera. Así que de momento la idea es solamente mirar para analizar un poco.
Como les comentaba, este es un gráfico de, digamos, diario del oro. ¿A qué me refiero con diario? Que cada vela representa un día. Aquí las velas están bastante chiquititas, así que no se aprecia muy bien. Pero acá vemos que venía trayendo una directriz alcista, que son estas dos líneas, ¿cierto?, al alza, y el precio termina por romperlo, ¿ya? En torno a los 1236. Si bien es cierto, hubo ahí un rechazo, después luego subió, pero en general terminó rompiendo esta tendencia bastante fuerte que venía hace bastante tiempo, por lo tanto, el hecho de que haya roto esta tendencia alcista es bien fuerte y aparte es bien bajista. Por otro lado, acá tenemos en estas líneas rojas y azules que se ven al lado del precio, son las medias móviles exponenciales de 50 y 200 respectivamente. Las medias móviles son un promedio del precio. Entonces, por eso de repente es bueno tener las medias móviles porque podemos saber si es que el precio está sobre el promedio o bajo el promedio, ¿ya? La media móvil de 200 de 50, ¿qué quiere decir? Si estamos viendo en un gráfico diario, ¿cierto? Como les decía, es el resumen, o sea, es el promedio. La media móvil de 200, que es la línea roja, es el promedio de los últimos 200 días. Y la línea azul es el promedio de los precios de los últimos 50 días, porque es la media móvil de 50 y lo estamos viendo en gráfico diario. Por lo tanto, cuando el promedio, digamos, de los últimos 50 días, que es la línea azul, rompe a la baja el promedio de los últimos 200 días, que es la línea roja, vemos, ¿cierto?, que el promedio ahora en verdad es bastante bajista y ya nos encontramos por debajo de ese promedio. Por lo tanto, mientras nos mantengamos por debajo de la media móvil de 200 y de 50, posiblemente el oro siga presionado a la baja. ¿Ya? Y bueno, las otras líneas, ¿cierto?, donde aparecen los precios, vemos niveles relevantes. Ya un nivel bastante relevante, la zona de los 1358 aproximadamente, que ahí han sido los máximos que últimamente no se han podido superar. Por lo tanto, si es que el día de mañana vemos un impulso alcista, posiblemente podrían ser nuestros objetivos al alza. Ya, también ahí tengo marcado los 1236, que fue, digamos, el nivel de ruptura de la directriz alcista, por lo tanto, también fue un nivel bastante relevante. Y el otro nivel que tengo marcado, que son los 1159, ya fue el mínimo que tocó, pero después tuvo una reversión bastante rápida, por lo tanto, ese dato o ese precio en particular también nos va a ser bastante importante de aquí a futuro. Entonces, ese es un análisis que podemos hacer en un gráfico diario, ¿cierto? Abajo igual tengo un indicador que más adelante lo vamos a revisar, pero en términos generales lo único que hicimos nosotros fue acá poner directrices, identificar precios relevantes y solamente el indicador que acá vamos a realizar, que fue como el gatillante, fueron las medias móviles de 50 y 200, que son estas líneas rojas y azules que vemos al lado del precio. Entonces ese es un análisis que podemos hacer para ver en qué, digamos, en dónde nos estamos enfocando, en qué plano nos vamos a mover en el trading. En el trading más mediano plazo, más corto plazo. Pero siempre tenemos que hacer este análisis un poco más macro para poder definir cuál va a ser el clic, para arriba o para abajo. Acá estamos haciendo también otro análisis, ya que también es muy simple, también son puras directrices nomás que se tiran, pero en una temporalidad más corta, en una temporalidad de 1 hora. Ya entonces, en un inicio nos dimos cuenta de que el oro estaba lateralizando entre los 1205 y los 1216 aproximadamente. Entonces, cuando identificamos estos niveles, es bastante atractivo seguir el canal. ¿Por qué? Porque una vez que podemos definir el soporte, que es la parte de abajo, y la resistencia, que es la parte de arriba, puedo poner take profit y stop loss y aprovechar la lateralización que no sabemos hasta cuándo va a llegar. Bueno, aquí los 1205 terminan por romper, por lo tanto, lo ideal es poner un stop loss porque ahí fue cuando llegó a los últimos mínimos. Y hoy día nos encontramos en este canal bajista, ya con una resistencia cercana a los 1200, que no ha querido superar de forma, digamos, rápida. Entonces aquí vemos dos ejemplos, el gráfico anterior en gráfico diario, el gráfico actual, ¿cierto?, que de 1 hora, en donde solamente hicimos nosotros directrices, identificar precio y nada más que eso. Aquí todavía no
no vamos con ningún indicador y eso lo podemos hacer todo, ¿cierto? Con la ayuda obviamente de su analista si es que les falta un poco de experiencia para mirar o identificar estas figuras que podemos ir viendo en este caso en el oro. Y esto es un poco, tal vez también se puede ver un poco complejo, pero vamos a ir por partes. Las líneas horizontales, las líneas naranjas, estamos identificando algunos soportes y resistencias. Ya por la parte baja, más o menos los 1188 hoy día es una especie de soporte, un nivel intermedio son los 1200 y por arriba, ¿cierto?, son los 1206. Este ha sido el escenario más cortoplacista, ya el oro no se ha movido mucho acá. Y aquí la idea es mostrar el RSI. El RSI nos muestra la sobrecompra y sobreventa. Entonces, cuando estamos en este caso en la sobreventa, es decir, el precio cae, y después tiene un impulso de los... Aquí en mi mouse tenemos en el RSI un 30 y un 70. En este primer caso, cuando cae, ¿cierto? Y rompe los 30 a la baja, el indicador, estamos en sobreventa. Y cuando sale de la sobreventa, es decir, cuando ya supera este nivel al alza, nos da la señal de compra. Que aquí hemos visto las señales de compra que nos ha dado, que en general han sido algunos impulsos bien chiquititos y han respetado estos niveles de soporte y resistencia que identificamos en el corto plazo. Entonces, este podría ser una buena señal para entrar, ya aquí quiero ser bien enfática en esto, para entrar largos, ¿cierto? Con el oro. El RSI tiene ahí un, digamos, pro y contra, ya es difícil ver la salida, entonces ahí hay que estar un poco monitoreando el tema. De hecho, aquí vemos cómo el RSI nos ha servido o de entrada o de salida, también podría ser, para estar cortos en el oro. Ya, aquí es todo lo contrario, cuando estábamos subiendo en el indicador. Subiendo, y llega a la zona de los 70 y después tiende a la baja, es cuando hemos visto caída en el precio. También hemos visto algunas divergencias, es decir, máximos y máximos no coinciden, pero en general, ¿cierto? Aquí nos ha dado pocas señales de entrada para irnos cortos. Ya, entonces aquí hemos revisado algunos métodos, por así decirlo, para la teoría del oro, así que nos vamos a ir de lleno a la plataforma para que revisemos, ¿cierto?, cómo tradear el oro mismo. Acá estamos viendo, como les comentaba, ¿cierto?, la gráfica diaria. Aquí tengo insertas unas medias móviles, las cuales voy a sacar para que las pongamos en conjunto. ¿Ya? Las medias móviles, como les decía, son el promedio de los precios. En este caso, como estaba viendo un gráfico diario, va a ser el promedio de los últimos 50 días, por ejemplo. Insertar, entonces, indicadores. Las medias móviles son indicadores de tendencia, entonces nos vamos a tendenciales, seleccionamos Moving Average y aquí vamos a poner las medias móviles. Dijimos que el de 50 son los últimos 50 días. Si yo después voy a ver el oro en un gráfico de, por ejemplo, en un gráfico de una hora, me va a reemplazar la misma rayita azul, va a representar el promedio de los últimos 50 horas. Ya, entonces siempre va a depender el indicador, ¿cierto?, de la temporalidad en que yo lo esté analizando. Entonces las líneas azules van a representar la media móvil de 50, el promedio de los últimos 50 días. Que si se fijan está bien ajustadita al precio y en todo este proceso ha servido como una especie de techo técnico. ¿Ya? Y luego vamos a insertar la otra media móvil que es la de 200 periodos, es decir, los promedios de los últimos 200 días. O sea, aquí nos vamos a 200. Yo siempre prefiero la exponencial antes que la simple, principalmente ¿por qué? Porque el método de la EMA simple, ya de la Moving Average simple, es en este caso los 200 o el precio dividido por 200 nomás, como el promedio del colegio. Y exponencial, la diferencia es que los últimos datos ya le da más ponderación digamos el promedio, es decir, los últimos datos pesan más que los primeros. Por eso el exponencial es un poco más ajustado. Y le vamos a cambiar el color, ¿cierto? Le vamos a poner rojo para identificarla. Aquí más o menos nos dio las medias móviles la señal para entrar corto.
y todavía nos mantenemos. ¿Hasta cuándo? Hasta que el precio rompa la media móvil. Por ejemplo, si esto sube y termina por romper la media móvil al alza, ahí recién ya nos daría tal vez la confirmación de que en mediano plazo podríamos ver apreciaciones en el oro. Así que en términos sencillos, ¿cierto? Acá vamos a marcar algunos niveles que ya habíamos marcado en antes, como por ejemplo este nivel que fue el que se rompió, ¿cierto? Recordemos que esto veníamos más o menos así, y más o menos este fue el nivel que hizo la ruptura de la baja. Un nivel muy importante. Otro nivel muy importante, el mínimo que quedó registrado. Esta vela, ya y aquí nos vamos a acercar un poquito, esta vela y este rechazo fue bastante importante. O sea, esto nos tiene mucho que decir. Quiere decir que esto, y aquí lo vamos tal vez a marcar un poco, esto fue muy exagerado. Pero en general, cierto, digamos, vemos que esto está cayendo y eventualmente este podría ser el último mínimo, que son alrededor de los 1160. En el corto plazo este podría ser el mínimo, digamos, para a buscar, ¿cierto? Si es que no respeta los 1200. ¿Ya? Otro nivel importante a marcar antes de hacer un análisis más cortoplacista. Toda esta zona para mí es relevante. ¿Por qué? Porque aquí fue un mínimo, que es justamente el precio que estamos viendo ahora. Este nivel de acá también, los 1215, fue un mínimo también relevante. La zona de los 1194 también fue un mínimo importante. Entonces, en general, la zona en la cual estamos hoy día han sido mínimos bien relevantes. Por lo tanto, hay que ir haciéndole caso y posiblemente lo siga respetando. ¿Ya? Y acá nos pasamos ya a una hora, que para mí personalmente es una temporalidad bien atractiva para operar. Ya, sobre todo el oro, para aquellos que lo quieren tradear o hacerse pasadas, digamos, diarias, ya es decir, un trading bien corto, es súper atractivo, ¿cierto? Esta temporalidad, porque aquí podemos revisar que hay varios, aquí podemos ir ajustando estas líneas que acabamos de tirar. Por ejemplo, al final no son los 1215, son más o menos los 1213, que hemos visto, ¿cierto? Una zona bien importante ahí de zona. Y por la parte baja, aquí también lo podemos ajustar. Mira, en general ha llegado a los 1192 más o menos, y ese comúnmente ha sido el precio que anteriormente se ha apoyado el precio. Y esto es solamente ver historia. Aquí lo respetó. Aquí se respetó. Ya anteriormente, que es lo que yo le mostraba en las diapositivas, aquí hubo una lateralización bien interesante. Entonces, todos estos niveles, sobre todo en el oro, que es bastante técnico, respetan muy bien ya soporte y resistencia anteriores. Entonces, identificar esto en el corto plazo a nosotros nos da los timings. Entonces vemos que la zona de los 1190, 1192 más o menos un soporte bien fuerte. Entonces, cuando estemos en esta zona, se ve súper atractivo hacer compras con un stop loss acotado, porque eventualmente esto, bueno, si bien se reversó, cuando estamos ahí en el mismo segundo, no sabemos si es que se va a reversar o va a seguir cayendo. Entonces, aquí eventualmente uno dice, si es que se fue corto, eventualmente, o sea, largo, perdón, eventualmente aquí tocó el stop loss, ya, pero es una de hartas veces. Entonces, personalmente yo aquí me fijaría, ya no tomo en cuenta las medias móviles en un periodo de una hora. ¿Por qué? Porque si se fijan están bastante planas, ¿ya? Cuando las medias móviles están así horizontales no me dan mucha información. Por lo tanto, para mi análisis más corto plazo, yo las voy a eliminar, ¿ya? Porque ya hice el análisis diario, ya hice el análisis macro, y en ese sentido me ayudaron bastante, ¿ya? Así que en gráfico diario hay que estar mirando las medias móviles, porque si que vemos, ¿cierto?, que el precio supera la media móvil de 50, que era la línea azul, ahí, ¿cierto?, podríamos ver un impulso súper grande. De momento no. De momento vemos que en el corto plazo las medias móviles son planas y que no las vamos a ocupar. Y si estamos laterales, el que sí me gusta, y el que sí vamos a ocupar, el que estábamos viendo, que se llama RSI, que está en los osciladores, ¿cierto? Y se llama Relative Strength Index.
Ese vamos a ocupar, que es el que estábamos viendo en la presentación. Periodo 14, ¿cierto? Y le damos a aceptar. Y aquí es donde yo les mencionaba. Esta línea ya de 70, cuando supera este nivel, nos muestra que ya está sobrecomprado el nivel. Y si es que esto, ¿cierto? Como pasó acá, sube, sube, sube y después se reversa, esta reversión nos da la señal de venta. Y lo mismo, pero al revés, ¿cierto? Es esta zona de los 30, que es la zona de sobreventa, es decir, cuando ya se vendió demasiado, demasiado el activo, puede mantenerse por mucho rato por debajo de los 30, pero lo interesante es que cuando hace la reversión al alza, podemos, podemos encontrar oportunidades de compra, versus que de arriba, cuando baja, ¿cierto? Oportunidades de venta. Entonces, teniendo esto, tenemos el RSI y las velas. Ya para mí las velas japonesas me dan harta información. Aquí yo le voy dando zoom para ver mejor digamos, las directrices. Y aquí vemos que en general, más o menos la zona de los 1200 era como una zona de techo que en general no estábamos, digamos, moviendo en este rango nomás, entre los 1192 y los 1200. Y aquí me gustaba mucho hacer ventas, o sea, perdón, compras, ¿ya? Es decir, llegamos a estos niveles, compra, llegamos a estos niveles, compra, llegamos a estos niveles y hacer compra hasta dónde, hasta los 1200. Pero ahora vemos que esta vela en particular es súper grande, que rompe más o menos este techo, por lo tanto nos podríamos ir a buscar ahora el siguiente nivel técnico que antes dijimos que eran los 1206 y cómo nos podemos dar cuenta más o menos porque fueron aquí los últimos máximos vistos. Aquí vamos a hacerle una doble línea más o menos para identificarlo mejor. Entonces, ahora, ¿cierto? A mí me parece muy atractivo ir a buscar estos niveles y aprovecharlos, ¿cierto? Hasta cuando dure. Ahora uno dice, chuta, ¿y con qué más me puedo comprar? Personalmente yo no le pondría más indicadores al oro. Con esto para mí es suficiente tradear en corto plazo, pero lo que sí o sí miraría es uno de sus principales drivers, que cuál dijimos que era el dólar, ya el dólar index. El dólar index es un contrato, ya en este caso tenemos el de septiembre de 2018. Es muy importante que lo vayan, digamos, actualizando porque los contratos, digamos, van venciendo y la gráfica también va venciendo. Así que, por ejemplo, acá tenemos algunos ya de noviembre y el de diciembre vence la próxima semana, el del dólar index, si no me equivoco, por lo tanto, idealmente buscarlo en su plataforma a partir de la próxima semana para no, digamos, para que estemos todo ok. Esto lo pueden encontrar en el aspecto operativo si tienen alguna duda de otro contrato, la fecha de vencimiento, etcétera. Entonces, dicho esto, vamos al dólar index, que acá también lo estamos viendo en un gráfico diario. Medias móviles, la roja es la de 200, que es la más larga. La azul es la de 50, que es el promedio más corto. Y aquí, al igual que el oro, ¿cierto? Vemos que hubo el cruce que lo dio o le ha dado todo este impulso. Si nos vamos en gráfico diario, vemos que la vela de hoy día es bastante bajista y tal vez por eso el oro hoy día está subiendo. Ya, entonces por eso tenemos que ir jugando con los drivers. ¿A qué me refiero con los drivers? Con lo que va moviendo el precio. Así que el oro, ¿cierto? Como ha tenido un comportamiento inversamente proporcional con el dólar index, y aquí me voy al dólar index, un gráfico más de una hora para poder tradearlo igual, vemos, bueno, las medias móviles están planas. Yo cuando las medias móviles están planas, yo como les digo, no le hago caso, pero sí vimos una fuerte caída, por lo tanto, para mí, ¿cierto? Yo creo que esto se va a ir más al alza. Entonces, principalmente, ¿cierto? Aquí me voy a nueva orden, ¿cierto? En trading y hago una operación al alza. Y el ideal, ¿cierto? Es por lo menos ir a buscar la zona de los 1207 y aquí yo ya me alejo un poco. Y eventualmente los próximos niveles son si supera, digamos, estos niveles de los 1213, 1205, los próximos objetivos ya serían los 1236. A modo de trading, ¿cierto? El ideal es, bueno, tener un apalancamiento moderado para ir a buscar pequeños movimientos, pero sí me gusta harto la compra del oro, ¿cierto? Hay que tener cuidado con este canal
digamos, bajista, porque justamente estamos cotizando en la parte alta de este canal bajista, entonces si es que termina por romperlo, podríamos, cierto, ver algún tipo de apreciación hasta los 1217 y posterior a eso los 1236. ¿Cómo lo hice o cómo lo identifiqué? 100% soporte y resistencia. Soporte sirvió como después resistencia. Y acá lo mismo. Ya entonces hoy día, aquellos, ¿cierto?, que ya se compraron, podríamos tener un pequeño impulso y después nuevamente a la baja, pero en general ya estamos viendo aquí a un RSI un poco más consolidado, ¿cierto? Y eventualmente si es que el dólar index sigue cayendo, perdón, aquí, si sigue cayendo, podríamos ver algunas alzas en el oro. Si es dólar index se vuelve a reversar y volvemos a niveles anteriores al alza, por supuesto de que sea atractivo tradear el oro a la baja y seguir este canal. Lo atractivo de identificar canales en el oro es que uno puede poner take profit y stop loss bien acotado, y esa es la idea. ¿Por qué? Porque técnicamente, si por ejemplo no le ponemos stop loss a esto, y rompe, por ejemplo, el precio, puede ir a buscar niveles bastante alcistas. ¿Ya? El oro es uno de los instrumentos que en general el valor del PIB, ya como si nos vamos a la parte más técnica, es un valor bastante alto. ¿Ya? Entonces, tanto cuando ganamos o cuando perdimos, ¿cierto? Los montos son considerables. Ya, por lo tanto, siempre es súper recomendable ponerle mitigadores de riesgo. ¿A qué me refiero con esto? Take profit y stop loss, para que, digamos, no tengamos ahí problemas con la cuenta. ¿Ya? Esta vela me gusta harto. Es bien alcista, ya le pusimos hartas cosas a la gráfica. La idea es no confundirnos mucho, pero sí hay que estarlo mirando. Yo aquí también había buscado un ETF, ¿ya? De los países emergentes, que también es bastante atractivo, una vez que, bueno, los países emergentes han estado bastante bajistas, también, bueno, con todas las tensiones que hemos conocido, y así también, como es uno de los principales compradores de oro, ya si les va mal, obviamente no van a comprar mucho oro, por lo tanto la demanda va a disminuir, mientras que si se van, digamos, recuperando, podríamos ya ver también una recuperación en el oro. Por lo tanto, también es atractivo estar mirándolo. En general, cierto, los mínimos y los máximos han sido decrecientes, pero si es que seguimos viendo una recuperación también en los emergentes, posiblemente también el oro vaya subiendo. Así que otro instrumento u otro drivers a monitorear sería este ETF de los mercados emergentes, el dólar index y, por supuesto, el oro, idealmente verlo en distintas temporalidades. Idealmente en diario, otro en 4 horas, ¿cierto? Y otro en 1 hora, para ir tomando algunas decisiones. Esta vela, que es bien grandecita, me gusta harto. Si se fijan aquí, para hacer un pequeño análisis de vela antes de terminar, vimos que esta vela fue bien bajista, pero después se reversó casi todo. Esta vela también, bajista, 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 pero al final terminó reversándose todo. Entonces, hoy día estamos en este panorama. Si logra consolidarse por encima de los 1200, que en general la tónica ha sido más bien esta, ¿ya? Si ustedes me preguntan a mí, yo dejaría una orden pendiente si gustan hacia arriba, pero en general este va a ser el panorama de momento. Si es que logra romper estos niveles, los próximos serían los 1220, 1217, y ya después de esto, ¿cierto? Podríamos pensar ya otros niveles más alcistas, pero en el mediano plazo, a modo de trading, solamente trading, este plano y luego este plano me gustan harto para poder tradear. Ya, hoy día el oro, como les digo, principalmente ha venido comportándose a la baja por esto. Lo Así que a mirar el dólar index, a mirar los datos de Estados Unidos y también la recuperación de los emergentes para tradear específicamente el oro. No sé si alguien tiene alguna consulta que lo puedan escribir y que lo podamos resolver entre todos, ¿cierto? Para compartirlo. Así que quien tenga alguna duda, alguna pregunta, por favor, escríbala y feliz acá le respondo. Bueno, acá me preguntan,
Bueno, ¿qué se espera de la guerra comercial? Bien, bueno, es un poco complicado, ¿cierto? Ver qué podría ahí plantearse principalmente porque digamos, la guerra comercial ha sido bien hermética, no ha generado bueno, ha generado bastante incertidumbre en los mercados. Y personalmente yo creo que la guerra comercial todavía no va a terminar, todavía va a seguir la incertidumbre, pero lo principal acá es estar mirando las cifras de destino, ¿ya? O sea, mientras veamos una recuperación en la economía de China, podríamos ya pensar también que el oro se va a recuperar. Pero hoy día, digamos, el panorama actual es un Estados Unidos bastante fortalecido y personalmente yo creo un poco raro que en el corto plazo el oro se dispare, ¿cierto? Y rompa los 1220 al alza, porque el dólar index y el dólar y la economía norteamericana hoy día está muy fortalecida, así que principalmente para el oro, ¿cierto? A modo de esta guerra comercial, yo creo que el oro se va a mantener bajista, así que tradear, ¿cierto? Estos dos canales que en general vimos que comprende los 1190 y los 1200, y la otra parte vendría siendo los 1200, 1215, ¿ya? Pero no creo que se salga de este panorama. Idealmente tradearlo, acompañado de un RSI, ¿ya? Pero no esperaría, ¿cierto?, mantener posiciones largas por mucho tiempo porque todavía no hay una recuperación o una claridad con respecto a la guerra comercial. Otra pregunta acá me dicen, ¿el oro es parecido a la plata? Sí, ya la plata también es un activo de refugio, al igual que el oro, y si gusta lo pasamos a revisar brevemente. Silver SLV es digamos, el mnemotécnico de la plata. Si lo revisamos en un gráfico diario para hacer, digamos, un examen bien rapidito como lo hicimos delante, se encuentra en zona de mínimos anteriormente, ¿cierto? El, Esta zona, digamos, fue una lateralización bien importante. Yo entraría, bueno, todavía la tendencia bajista, o sea, es fuertísima. Ya si aquí nos fijamos, la tendencia a la baja en el oro, o sea, en la plata, perdón, es exagerada. Yo aquí me gustaría entrar largo, pero una vez que supere ya estos últimos máximos y también rompiendo esta directriz bajista. Yo acá entraría, digamos, recién al alza, pero sí, la plata y el oro son muy parecidos. Acá me voy a alejar un poco más en un gráfico semanal, en donde eventualmente se está apoyando una zona, ¿cierto?, antiguamente de resistencia, también sirvió de apoyo. Si rompe estos niveles, ¿cierto?, y no recupera, la plata podría seguir cayendo al igual que el oro. ¿Hasta qué niveles? Hasta los 10,8 aproximadamente podría ser el próximo nivel de la plata si seguimos viendo daily ya en los metales preciosos ya o en los activos de refugio, digamos, de esta índole. Ya seguimos viendo una apreciación del dólar, los próximos niveles de la plata perfectamente, ¿cierto? Podría ir a buscar estos niveles. De lo contrario, como le comentaba, podríamos hasta volver a niveles cercanos a los 17. La plata también es un activo que el valor del PIB es bastante alto, entonces los trades tienen que ir sí o sí, take profit y stop loss, porque son bastante bruscos los movimientos. Así que me gusta harto también la plata, va a estar monitoreando porque ya sea con rupturas a la alza o a la baja, es bastante power digamos, el movimiento que podría tener. Pero sí, se parecen bastante. Esto, en términos generales, la plata siempre va como un poquito más atrasada que el oro. Ya cuando hay fuertes caídas, después vuelve a caer la plata, o a lo contrario, cuando sube mucho el oro, después vienen las alzas en la plata. Pero sí, son dos metales que sirven de refugio y son dos metales preciosos que pueden ser sustitutos. ¿Alguna otra pregunta que les pueda resolver en este minuto? Al parecer ya no hay más dudas. Bueno, les comento, ¿cierto? Que cualquier duda se pueden contactar a mi mail. Ya mi mail es gmellado@capitaria.com. Así que cualquier duda, ¿cierto? También la pueden escribir y contactarme, ¿cierto? La idea de este webinar es poder, o el objetivo, ¿cierto? Identificando ya sea en el oro, en la plata, en cualquier instrumento, ya siempre es súper importante antes de tradear ver
digamos, los factores que influyen en el movimiento del precio y poder hacer un análisis un poco macro antes de irnos al trading, que comúnmente es más cortoplacista, es más del día a día o hasta intraday, ya algunas operaciones. Pero siempre es importante hacer este análisis un poco macro, ya buscar datos duros que nos puedan decir algo un poco más fundamental, como lo que hicimos con Estados Unidos, ¿cierto? Buscar informaciones del empleo, las proyecciones económicas, y después analizarlo en un amplio o en un marco más amplio, ya para saber en qué panorama nos estamos metiendo, y de ahí ya nos vamos a un gráfico de 1 hora, 30 minutos para poder tradearlo a más corto plazo, pero el análisis previo yo diría que es por lo menos el 50% del éxito para un trading. Así que espero les haya gustado. Como les comentaba, cualquier duda háganla. Mi mail está ahí disponible, ¿cierto? Para que ustedes puedan escribirnos o nos van llamando, ¿cierto? Para resolver algunas dudas. Muchas gracias por su asistencia y que tengan un excelente día. Y bueno, a todos los invito a estar mirando Apple, que hoy día a las 2 de la tarde, hora chilena, ya van a estar comenzando el lanzamiento del nuevo iPhone. Y bueno, Apple siempre sorprende, siempre tiene movimientos fuertes. Es una de las acciones que más pesa en la bolsa norteamericana. Así que va a ser bien relevante lo que pase con la acción de Apple y los movimientos que vamos a tener en el S&P y en el Nasdaq. Así que los invito, ¿cierto?, a estar mirando el precio. Cualquier duda que tengan también nos llaman. En ese sentido, por favor, no duden en llamarnos. Y personalmente Apple me gusta harto. Es una acción que constantemente está subiendo. Así que los invito, ¿cierto?, a estar monitoreando la plataforma, a ver cómo se mueve el precio y cualquier duda acá les vamos ayudando, ¿ya? Así que tengan un excelente día y muchas gracias por su conexión.